Buenas tardes, doctores. Rápidamente vamos a empezar. Una disculpa rápida por lo de ayer, pero ya estamos acá. Vamos a ver patologías del esófago. Vamos a empezar con la más frecuente, que es enfermedad por reflujo gastroesofágico, bueno, de las más frecuentes, y que para abarcar todos los temarios que vienen en el tema. Vamos a tratar de ver la mayoría de las patologías que hay a nivel esofágico, ya que son varias. Las más frecuentes son tanto en la enfermedad por reflujo como alteraciones de la motilidad, puede ser espasmo esofágico difuso, acalasia y otras enfermedades que nos van a afectar de manera importante. Hay esofagitis que puede ser por infiltración, bacterianas, virales, en fin. También el esófago es susceptible de múltiples enfermedades y también de tumores. Entonces vamos a tratar de abarcar lo más posible para que ustedes tengan a su disposición la mayoría de las enfermedades que los afectan y tengan ustedes eso en consideración cuando estén en su práctica médica o en la praxis de día al día. Vamos a observar que para poder establecer criterios de diagnóstico, terapéutica y enfocarnos en cualquier enfermedad, tenemos que diferenciar al esófago o lo vamos a clasificar, o más bien dicho, lo vamos a dividir en tres zonas que van a ser de manera arbitraria establecidas como porción superior, media e inferior, mediante límites anatómicos naturales o constricciones que nos van a permitir delimitar estas estructuras. Una de ellas va a ser el esfínter esofágico superior, el callado aórtico, el bronco principal izquierdo y la crura diafragmática. Todas esas estructuras nos van a poder dar márgenes anatómicos que nos van a permitir establecer ciertas zonas y poder identificar así lesiones o más bien dicho hacer referencia a puntos importantes anatómicos para poder encontrar con mayor facilidad las lesiones o referirlas en cuanto a la exposición o al reporte en los estudios que se soliciten. Vamos a ver que normalmente el esófago tiene una longitud promedio de hasta 38 centímetros, ¿verdad? De 38 a 40, de lo que es la arcada dentaria hasta la unión esófago-gástrica. Puede haber pequeñas variaciones, pero en su mayoría ese es el tamaño habitual que presenta el esófago. Puede haber pequeñas variaciones en cuanto a sexo de 1 o 2 centímetros, pero prácticamente la gran mayoría siempre se mantienen constantes. Vamos nosotros entonces a ver también procesos fisiológicos naturales que tiene el esófago. Uno de ellos es el reflujo fisiológico. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues es que nosotros tenemos en el hábito de la función que siempre a lo largo del día, más predisponentemente a lo largo de las horas en las cuales tenemos mayor actividad, un cierto número de reflujo y de periodos en los cuales hay relajación del esfínter esofágico inferior que permiten estos reflujos. Pero no hay lesión debido a que es de un componente mixto y el pH presente en este tipo de reflujo pues es prácticamente neutro. Entonces vamos a observar que esto es lo natural. Y también tenemos nosotros mecanismos que se llaman aclaramiento esofágico, que son componentes mecánicos y químicos que brindan cierta protección a lo que es el esófago y la unión esófago-gástrica. El aclaramiento conlleva la presencia de saliva, ¿verdad? Que tiene un alto contenido de bicarbonato, así como enzimas y sustancias que ayudan a amortiguar los ácidos a nivel esofágico, la motilidad esofágica y la tonalidad o el tono que presenta el músculo del esfínter esofágico inferior. Vamos nosotros a ver que esto va a verse relacionado, ¿por qué? Por mecanismos como son la fermentación de los alimentos, la presencia de aire, ¿sí?
y el tipo de alimento que se consuma, así como otros factores externos como el consumo de tabaco, alcohol, grasa, que van a hacer que el proceso de relajación se intensifique, dure mayor cantidad de tiempo y eso va a favorecer que el contacto con las estructuras esofágicas sea mayor, produciendo daño a la larga. ¿Sí? Esto es un proceso insidioso, es una enfermedad de tiempo. Rara vez produce alguna sintomatología en agudo, salvo que nosotros tengamos pues una regurgitación bastante importante. Siendo así, y viendo los mecanismos básicos, vamos a tener nosotros que la enfermedad por reflujo es un conjunto de síntomas y lesiones de tipo histopatológico afectados por el contenido gástrico en todo el tracto esofágico, predominantemente en los sitios de la unión. Asimismo, nos vamos a ver que es la pérdida de la resistencia del esfínter, que obviamente es consecuencia de una distensión gástrica importante y que nos va a ayudar o que va a favorecer que se presente una mayor cantidad de reflujo, favoreciendo cambios inflamatorios y que estos cambios inflamatorios van a tener consecuencias en un largo plazo o en un mediano plazo. En general, a lo largo de la población, en general de tipo a nivel mundial, no solamente esto, del 3 al 4% padece algún trastorno de tipo reflujo. Es más, dependen los hábitos que se tengan, pero la mayoría de veces son pacientes que ya tienen una edad avanzada en la cual el músculo por sí mismo va perdiendo tonalidad y va disminuyendo en cuanto a su función, por lo cual es más factible encontrarlo en pacientes por arriba de la quinta década de la vida. En procesos fisiológicos como son el embarazo, obviamente vamos a tener incrementos de presión intraabdominal, vamos a tener también el desplazamiento de las estructuras por el aumento del volumen uterino, y también nosotros vamos a ver que dentro de esto, los pacientes o los hombres que se presentan con mayor frecuencia es el sexo masculino, aunque debido a los cambios en las actividades que presentan las damas actualmente, como son también actividades de alto estrés, ¿verdad? Trabajos con los cuales conllevan alto estrés. Ya hay mayor número de mujeres que desempeñan actividades que involucran un estrés constante, que tienen cambios en sus hábitos alimenticios, ya no comen como antes, igual. Incrementaron también el consumo de alcohol y tabaco, pues esto ha venido a menos y ya la relación entre hombres y mujeres pues prácticamente se ha igualado. No así la presencia de complicaciones como es esófago de Barrett y otras alteraciones. Vamos a ver que la barrera antirreflujo, que es una adecuada motilidad, la presencia de saliva a nivel del lumen esofágico y un adecuado tono del esfínter esofágico, esos son los mecanismos que presentan disfunción, ¿verdad? Y que nos van a favorecer la aparición de este reflujo en todo lo que viene siendo el tracto o la presencia de esta enfermedad a nivel esofágico. Vamos a observar que naturalmente o fisiológicamente el esófago debe de tener cierto periodo de relajación, pero su duración debe de ser corta y los periodos de episodios a lo largo del día no deben de exceder los 50 episodios. Puede haber que sean menos de 20, 30, pero ya cuando nosotros empezamos a tener un mayor número de episodios y un tiempo más prolongado, estamos hablando de que ya hay una disfunción en el mecanismo de barrera del esfínter. Naturalmente, ¿sí? Y con una peristalsis adecuada, normal, podemos tener que la relajación puede durar 7 segundos. Cuando nosotros tenemos una cámara gástrica llena, con presencia de alimento, ¿sí? Y que no tenemos una adecuada mecanismos de deglución o una peristalsis normal, vamos a ver que este número se incrementa, produciendo así mayor tiempo
de estancia y contacto del contenido gástrico a nivel esofágico. Estos mecanismos van a ir dañando poco a poco y favoreciendo la aparición de zonas de cicatrización con elementos fibróticos a lo largo de lo que es la mucosa, y van a ir poco a poco dañando los plexos mioentéricos, como son el de Auerbach y el de Meissner, dañando así los mecanismos que activan la motilidad normal y favoreciendo alteraciones a nivel motriz en cuanto al esófago. Si estos mecanismos se ven dañados, obviamente va a empezar a haber cambios en la estructura y en el funcionamiento esofágico que van a permitir que más cantidad de alimento quede presente dentro del lumen esofágico, conllevando así a alteraciones y a procesos de fermentación que van a producir un olor característico a nivel oral o orofaringio, y conocido como halitosis, ¿sí? Es un olor fétido por la fermentación de los alimentos a nivel esofágico. ¿Qué mecanismos vienen involucrados, doctores, en esto? Pues el retraso del vaciamiento gástrico. ¿Qué condicionantes van a favorecer esto, mis médicos? Una de ellos es la presencia de otras enfermedades concomitantes, como son la diabetes, ¿sí? Que va a afectar el plexo mioentérico y a nivel de las fibras Purkinje de todo lo que es el tracto gástrico, ¿sí? Que se ven involucradas y que dan o que favorecen a la activación de elementos de contractilidad a lo largo de todo el intestino, desde la cámara gástrica hasta el ano, pues se ven alterados por esta enfermedad. Obviamente también el consumo de alimentos exageradamente grasosos y con carbohidratos simples van a favorecer también que no se vacíe de manera adecuada, produciendo sensación de saciedad temprana, plenitud postprandial y en algunos casos náusea y vómito. Aunado a esto que les comento, una disminución en la producción de la saliva va también a disminuir los efectos que tiene sobre el aclaramiento esofágico y permitiendo así que haya un mayor número, o más bien dicho, un mayor contacto de los elementos ácidos, o más bien dicho, mixtos, tanto alcalinos como ácidos a lo largo del tracto esofágico, produciendo daño e inflamación de manera crónica. ¿Qué síntomas van a presentar nuestros pacientes o cómo vamos a identificarlo? Bueno, la distensión gástrica, la presencia de estos alimentos y del contenido va a producir un síntoma característico que es el de la pirosis. Es una sensación de ardor o quemazón a nivel retroesternal que es molesta, ¿verdad? Y causa un malestar continuo, generalmente después, obviamente, de la presencia de la ingesta de alimento. Vamos a tener nosotros también el reflujo o la regurgitación de los alimentos. Conforme pase más el tiempo y el daño se haga más evidente a nivel, como les digo, del plexos mioentéricos, van a ver ustedes disfagia. Hay alteraciones, recordemos que la hemorragia gastroduodenal en la mayoría de los casos es por situaciones de estrés que conlleva ulceraciones, pero también aquí el daño y las lesiones y los procesos inflamatorios pueden producir a lo largo de dos síndromes. Uno es el síndrome de la enfermedad de Borja, en el cual vamos a tener pequeños desgarros por un arcadeo o un arca constante, ¿verdad? Pacientes que hacen maniobras o mecanismos bruscos en los cuales se producen pequeños desgarros a nivel de la unión o a lo largo del esófago, produciendo pequeños sangrados. O desgarros crónicos también por inflamación y procesos de desplazamiento abrupto a nivel esofágico, como son los síndromes o desgarros de Mallory-Weiss. Vamos a tener, como les comentaba, también halitosis y manifestaciones extraesofágicas, como son
El síndrome de Sherry a nivel otorrinolaringológico, que es faringoamigdalitis de repetición por inflamación, obviamente secundario a un proceso de reflujo. Vamos a tener infecciones pulmonares o neumonías por la broncoaspiración del contenido gástrico, ¿sí? Vamos a tener dificultades y alteraciones en el nivel del sueño, vamos a alteraciones a nivel del esmalte de los dientes, ¿sí? Y esto va a ir poco a poco modificando la vida de nuestros pacientes, causándoles una alteración importante y condicionándole un mayor estrés a los pacientes. ¿Hasta acá no hay dudas? Doctor, Sí, hijo. yo hay algo que, bueno, no entiendo muy bien. Se supone que entonces cuando se presenten estos problemas en el esófago, va a disminuir la saliva. ¿Por qué? Recordemos que va a haber reflujo, hijo, que va a llegar hasta la cavidad oral. Parte de lo que es la salivación, o cuando tú tienes un efecto de salivación, recordemos que empieza desde el olor, ¿no? Muchos de los mecanismos que favorecen la salivación empiezan con los mecanismos de deglución en cuanto a la activación por el olor. El olfato es uno de los principales agentes o la memoria, recordemos que eso es uno de los efectos como el efecto pavloviano, que estamos condicionados a que pensemos o ciertos pensamientos pueden favorecer o no la aparición y la secreción de saliva. Pero esto es un mecanismo mediado por factores neuroendocrinos. Como te comentaba, el reflujo constante y progresivo va dañando este tipo de activaciones y este tipo de receptores por irritación, digamos que locorregional. Poco a poco va dañando, ¿sí? Lo que son las glándulas salivales y el reflujo constante o progresivo va a llegar un poco, o va a haber veces que se llega a dañar. No es tan importante como en aquellos factores que también son de tipo congénito, en los cuales hay síndromes que disminuyen la secreción de saliva, por ejemplo, más que nada en aquellos pacientes con alteraciones de la colágena, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, que presenta disminución en la producción de saliva, así como de lágrimas o otras sustancias también de lubricación natural. No quiere decir que sea un condicionante único, pero en algunos pacientes sí se llega a dar que hay una disminución progresiva en la secreción de saliva. No es una constante, pero es uno de los mecanismos que intervienen para que el efecto patológico del reflujo se vea exponencial en una enfermedad muchísimo más agresiva y de difícil control. Ok. ¿Y qué tipo de manifestaciones pulmonares podemos encontrar? Generalmente las más frecuentes son las neumonías. Las neumonías atípicas son las que vamos a tener. Recordemos que uno de los síndromes que tenemos por aspiración de contenido gastrointestinal es, síndrome de Mendelssohn, sí, es Mendelssohn, que son neumonías por broncoaspiración. Estos son pacientes que durante la noche, al no tener los controles ni los mecanismos activos para poder evitar el reflujo constante y en una posición de decúbito, en una manera súbita, este reflujo se viene de manera general y pueden tener espasmos a nivel bronquial. También van a tener sistemas de hiperreactividad bronquial, van a tener datos compatibles con asma, infecciones respiratorias recurrentes, y esos son los mecanismos extrapulmonares más comunes en los pacientes con reflujo. Muchas gracias. De nada, Gerardo. Van a decir, pero ¿por qué, doctor? ¿Por qué esto se presenta así? Recordemos que los bronquios no están hechos y tienen una capacidad, una lavidez importante hacia los irritantes, entonces va a producir mayor cantidad de moco, va a haber un proceso inflamatorio agudo a nivel bronquial y esto va a predisponer a que queden atrapados mayor cantidad de gérmenes y se produzcan infecciones con mayor frecuencia.
Entonces, vamos a ver que también hay alimentos que van a intensificar estos periodos de reflujo. Y estos alimentos generalmente son los que llevan demasiados condimentos o tienen exagerada cantidad de grasa. Aquellos como son café, alcohol, el tabaquismo también va a favorecer. ¿Por qué? Porque la nicotina tiene un factor relajante a nivel de los esfínteres, y de eso me refiero a todos, tanto el anal, el esfínter esofágico superior y el inferior, se ven relajados con el tabaquismo de manera crónica. El café tiene dos mecanismos. Favorece, por ser parte de las mesencantinas, una dilatación en cuanto a los esfínteres, más bien dicho, una relajación, y al consumir alimentos exageradamente calientes o que tengan una temperatura elevada, pues por medios físicos van a reblandecer y a disminuir la tensión, favoreciendo así la relajación y permitiendo así el paso del contenido gástrico hacia el esófago. Vamos a ver que, como les comentaba, por la noche se intensifican los síntomas, y parte de esto va a favorecer lo que les comentaba de las alteraciones. Va a haber cambios en cuanto a la tonalidad de la voz por un proceso inflamatorio irritativo a nivel de las cuerdas. La tos va a ser una cosa frecuente, por lo que les comentaba de la presencia y la irritación, el incremento del moco, tratando de liberar esto, y las neumonías de recurrencia. Vamos a tener tres tipos que son generalmente erosiva, no erosivo, y ya un trastorno crónico, ¿verdad? En el cual va a haber una metaplasia, que es el esófago de Barrett. Ya es una complicación tardía. ¿De qué depende de que si es erosivo o no erosivo? Del tiempo de evolución y de la permanencia, o más bien dicho, del número de episodios y del tiempo que duren, ¿verdad? En los cuales tengamos el contenido gástrico en contacto con el lumen esofágico. En la fase no erosiva vamos a tener que va a haber cierta sintomatología, vamos a tener pacientes que inician, recuerden que esta enfermedad es insidiosa, es lenta, poco a poco se va dañando más, y más cuando nosotros pues no cuidamos nuestros hábitos, somos sedentarios, tenemos demasiadas situaciones de estrés, una alimentación poco saludable, un autoconsumo pues, de sustancias que no deberíamos, como suele el alcohol, el tabaco. Pues va a haber poco a poco un incremento en este tipo de situaciones. Y en aquellos pacientes en los cuales se les somete a tratamiento, pero no lo llevan de manera adecuada, o simplemente toman nada más de manera ocasional o porque lo ven en televisión, que es el 80% de nuestra población que se maneja de una terapia, ¿verdad?, automedicándose, y nunca acudiendo al médico, porque ellos piensan que eso no tiene que ser, que somos unos rateros, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tener ya una progresión hacia una enfermedad erosiva, en el cual podemos tener ulceraciones, desgarros, cambios en la estructura y un proceso inflamatorio agudo a nivel de la unión esofagogástrica. Cuando esto se da por perpetuo, de manera crónica, ¿verdad?, en larga evolución, años, no quiere decir meses, sino años, vamos a tener que la respuesta natural va a ser un cambio en cuanto a la constructura del epitelio, cambiando de un plano a un epitelio columnar, y produciendo esto una metaplasia que puede ser, o que más dicho, es predisponente para un adenocarcinoma de la unión esófago-gástrica. ¿Cómo vamos a abordar o cómo vamos a establecer el diagnóstico? Como siempre, mis doctores, siempre la historia clínica, la evidencia, ¿verdad?, que nosotros vayamos recopilando en un interrogatorio dirigido hacia nuestros pacientes, va a darnos siempre la pauta para establecer nuestros diagnósticos. Y aunado a varias herramientas, pues vamos a poder llegar de manera más específica y con dar un mejor tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, obviamente, la endoscopía es un estudio que requiere, ¿verdad?, muchos pacientes para poder establecer mecanismos de acción, alteraciones
si hay o no alguna afectación. Recordemos que no solamente hay alteraciones motrices o por reflujo, hay infecciones de tipo viral como el citomegalovirus, tenemos también el Epstein-Barr, tenemos hongos como es la Cándida albicans en pacientes inmunosuprimidos. Vaya, un sinnúmero de enfermedades que pueden afectar tanto la motilidad, ¿verdad?, como la función del esófago. Vamos a tener también estudios radiológicos, aquí se me olvidó ponerlos, como es el esofagograma o la serie esófago-gastroduodenal, que nos va a hablar o nos va a evidenciar si hay cambios en la estructura esofágica, presencia de alteraciones o modificaciones como en el espasmo esofágico difuso o el esófago en cascanueces, ¿verdad? Vamos a tener también procesos como en la calasia, con la punta del pico de pájaro o cola de ratón, la dilatación esofágica superior, en fin. Vamos a tener muchas herramientas que nos van a brindar una pauta diagnóstica muchísimo más exacta. En el caso del reflujo, el gold standard pues es la pHmetría esofágica de 24 horas. Nos va a permitir valorar el tipo, duración y la cantidad de eventos que el paciente percibe de dolor y de molestias durante su día a día, permitiéndonos establecer los criterios y ver si qué terapéutica va a ser la óptima para nuestro paciente. También tenemos métodos indirectos, como son pruebas, ¿verdad?, con inhibidores, en la cual si tenemos una respuesta, una disminución del 50 o más de los síntomas durante el tratamiento, pues nos va a poder dar como diagnóstico que sí era un reflujo gastroesofágico. Asimismo, recordemos que no solamente hay reflujo, digamos, de contenido gástrico, también puede haber un reflujo gastrobiliar. Y recordemos que el esófago está habituado y tiene los mecanismos para poder lidiar con un reflujo de tipo ácido, porque esto es algo fisiológico, natural, que normalmente tenemos todos, mas no así cuando es de tipo alcalino. Las lesiones son muchísimo más evidentes y el tratamiento debe ser enfocado a remover o a tratar de proteger con mayor medida la mucosa de estos efectos alcalinos. ¿Qué vamos a tener o cuáles son las complicaciones esperadas en estos pacientes? Pues la esofagitis, la estenosis, ¿sí? Vamos a dar pauta a verlo desde un principio, ¿verdad? Entonces, vamos a tener estenosis, esofagitis, obviamente es la irritación propiamente del esófago, y obviamente a largo tiempo vamos a tener lo que es el esófago de Barrett. Entonces, ahorita les comento rápidamente. Vamos a ver que esta enfermedad pues resuelve la mayoría de los casos, en más del 90% de los casos, con un tratamiento convencional médico y no siendo establecido de manera correcta, pues no vamos a necesitar mayor terapéutica. Eso de que todos los pacientes con reflujo van a requerir en algún momento una cirugía para manejarlo, eso es, no sé si alguien me había preguntado si era necesario que todos se operaban. No, de hecho, la tasa de respuesta al manejo es excelente. Más del 90% de los pacientes siendo tratados de manera correcta responden de una manera favorable al manejo. ¿Y qué es esto? Cambios en el estilo de vida, mejorar la alimentación y los hábitos alimenticios, incrementar el ejercicio. En algunos casos, el uso de antagonistas y de receptores H2
Y la verdad, se ha hecho un análisis en comparativa con lo que son inhibidores de bomba y prácticamente pues no hay punto de comparación. El índice de supresión de la producción de ácido en el mejor de los casos con un antagonista llega al 75%. En cambio, con un inhibidor de bomba como el omeprazol podemos tener una tasa de supresión hasta del 88%. Entonces, pues es muchísimo más efectivo un inhibidor de bomba de protones. Y obviamente en casos de que tengamos más de 3 episodios a lo largo de un año refractarios a tratamiento convencional, quiere decir que aún con el tratamiento la sintomatología es evidente y es demasiado florida, digamos, muy, ¿cómo podemos explicarlo de una manera más clara? Vaya, que la sintomatología aún con el tratamiento no se remueva, no se quite, entonces es candidato para tratamiento quirúrgico, siempre y cuando, aquí viene el meollo, tengamos una valoración completa en cuanto a la función esofágica. ¿Qué quiere decir? Que nuestro esófago tenga contracciones óptimas y funcionales y que el tono de nuestro esfínter esofágico inferior no ya haya sido dañado y que nos permita a nosotros crear o producir, en caso de realizar una cirugía antirreflujo, una pseudoacalasia. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Cuando nosotros ya tenemos un fallo y por eso tenemos que evitar lo que yo les comentaba, ¿verdad? Que haya contractilidad, que tengamos un esfínter funcional y que nuestro procedimiento sea el correcto. ¿Por qué? Porque hay casos y ha habido reportes en que los pacientes que son sometidos a este tipo de alteraciones pueden llegar incluso hasta una resección esofágica. Quizás no total, pero sí quitar parte del esófago y hacer maniobras o mecanismos como son el ascenso gástrico para poder solventar los errores previamente establecidos. Entonces, como les comentaba, doctores, noto aquí una premisa, algo que se me olvidó comentarle también a sus compañeros anteriormente. No todo paciente con hernia hiatal presenta reflujo, ni todo paciente con reflujo presenta hernia hiatal. Para que pueda ser vinculada o esto, necesitan tenerse dos condicionantes: que haya la sintomatología previamente y en un método de diagnóstico, ya sea endoscópico o radiográfico, vincular si es que hay o no el proceso de dilatación. Obviamente, a la larga, sí va a poder presentarse un proceso de hernia hiatal. ¿Por qué? Porque los incrementos en la presión gástrica por la falta de vaciamiento, por el incremento de fermentación de los alimentos a nivel de la cámara, y obviamente esto, aunado a una disfunción esofágica, va a promover que poco a poco se vayan dilatando los pilares y que vaya habiendo un desplazamiento favoreciendo la aparición secundaria de un proceso herniario. Digamos que es uno de las partes de los mecanismos, y lo que sí es de que a la larga, en la mayoría de los casos, en los pacientes que no han sido sometidos a un tratamiento efectivo, pueden desarrollar una hernia hiatal. Cuando les dé yo el tema en estos días de hernia hiatal, vamos a ver cuáles son los factores que predisponen y cuáles son los condicionantes que van a permitir o no la aparición del reflujo en los pacientes con esta enfermedad. ¿Hay dudas o preguntas, doctores? ¿No hay dudas, mis doctores? Bueno. Entonces, doc, mañana vamos a ver igual, como les comento, patología esofágica. Vamos a tratar de avanzar o de valorar lo más que se pueda de todo lo que es patología a nivel esofágico, también tumores. Y una vez que nosotros vayamos terminando, pues vamos a darle continuidad con cámara gástrica. Es importante que lo sepan porque para su funcionalidad, para sus exámenes finales y para su práctica diaria, mientras más conocimiento tengan, y recuerden que en todos los exámenes a nivel mundial, siempre, siempre, siempre
lo que se valora o lo que se evalúa es que qué tan buenos médicos generales son para permitirles, obviamente, realizar ya sea alguna especialidad, maestría, doctorado, lo que ustedes gusten y manden. Entonces, si no hay preguntas, Doctor, dime, Doc. otra vez yo. Una pregunta, y con Dime, Gerardo. respecto a la cirugía, ¿cuándo ya es candidato el paciente para enviarlo a cirugía? Sí, qué bueno, Gerardo. Mira, había antes el criterio diagnóstico, es más, lo van a encontrar en varios libros como el Schwartz, el Saviston y otros, que decía que un paciente que tenga más de 3 eventos sin respuesta al tratamiento a lo largo de un año, ¿verdad? Era candidato a cirugía para reconstrucción del reflujo. Esto se vio modificado, ¿por qué, mi doctor? Porque actualmente la respuesta al tratamiento médico convencional con procinéticos y con inhibidores de bombas de protones tiene una tasa de efectividad en cuanto a la resolución del cuadro clínico del 90 al 95%. Entonces es muy raro que aquellos pacientes que en verdad son tratados de manera correcta, obviamente hay quienes no responden y pues se tienen que operar, pero ya no es tan frecuente como hace unos 15, 20 años, en las que prácticamente no se daban los esquemas bien, no se verificaba que el paciente tuviera el apego al tratamiento de manera correcta y se realizaban muchísimas cirugías antirreflujo. Actualmente ya hay muchas terapéuticas que evitan o que limitan el acceso a un abordaje abierto o laparoscópico. Hay técnicas endoscópicas mediante energías o corrientes de impedancia que van fortificando el esfínter y evitan que lleguen a una cirugía muchísimo más grande. Hay técnicas de aplicación de medicamentos como son el procinético, protectores de mucosa y un inhibidor de bomba. Entonces, ¿en qué pacientes quedan? Aquellos pacientes que pese a un manejo constante, bien indicado por más de 6 meses, ahora es 6 meses que mantengas un tratamiento, no haya respuesta alguna. ¿Qué quiere decir? Que aunque le estés dando y hayas cambiado esquemas y hayas aplicado algún otro medicamento, el paciente permanezca con la sintomatología. Siempre y cuando tengas los estudios complementarios que nos digan que la función esofágica en su motilidad y las presiones del esfínter pues son prácticamente conservadas, no normales, sino están dentro de límites y conservándose. Eso te va a permitir realizar una cirugía antirreflujo. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Sí, Gerardo, sí, ya no es como antes, doctores, ya si les dicen, no, si no se tiene que operar, no, de hecho hay muchísimos, uno de los tratamientos que está en boga, pues es algo que se llama estreta, es justamente una vaina que va directamente hacia lo que es la unión esófago-gástrica y mediante corriente eléctrica va estimulando los músculos, favoreciendo una hipertrofia y un proceso inflamatorio que cierra de manera general y permite que aún con las presiones bajas y los periodos de relajación se mantenga un sello y evitar así el proceso de reflujo. Eso se los puede hacer llegar, la información, para que ustedes lo valoren y vean que ya la terapéutica ya no es como hace 20 años, doctores, ya cambió bastante y pues tiende a ser cada día menos invasiva y a ser más por medicamento. Pues si ya no hay más, entonces los veo yo mañana, doctores, que pasen buena tarde. Gracias, doctor, igualmente. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego.